Alfonso Guillén Zelaya nació en Juticalpa en 1888. Falleció en México en 1947. Sus padres, don Miguel Guillén y doña Jesús Zelaya, sus hermanas Antonia, Mercedes, María, Dolores y la profesora Cruz Guillén. Realizó sus primeros estudios en su ciudad natal. Posteriormente, ingresa al Instituto La Fraternidad, donde obtuvo su título de bachiller con notas sobresalientes. En 1917, marcha a Nueva York como canciller del Consulado de Honduras, nombrado por el presidente de la República, el doctor Francisco Bertrán. Después de abandonar su cargo en el consulado por problemas políticos, regresa a Honduras, a radicar en San Pedro Sula. Allí contrae matrimonio con Isabel Alger, hija de William Alger, miembro de una de las familias más ricas y distinguidas de Boston. En 1926, cuando muere el periodista Dr. Paulino Valladares, el periódico El Cronista queda sin director y su propietario Manuel Calderón le propone la dirección del mismo, al cual de manera trascendental dirige por 5 años. En 1930, habiendo abandonado El Cronista, fundó su propio periódico, El Pueblo, que publicará hasta 1933, momento en que accede al poder el general Tiburcio Carías Andino. En 1933, en el marco de esta situación regional, el general Lázaro Cárdenas del Río se perfila en México como el candidato a gobernador del país. Con su triunfo termina el periodo de los caudillos y comienza una etapa de profundos cambios sociales, producto de la Revolución Mexicana. En estos momentos es cuando llega a México Alfonso Guillén Zelaya, intelectual hondureño. Guillén Zelaya dejó la carrera de licenciado en Derecho para dedicarse en cuerpo y alma a la poesía y el periodismo, y lo recibe el México cardenista. Durante este periodo, el presidente Lázaro Cárdenas tuvo que propiciar la reorganización del movimiento obrero, lo cual consiguió con la creación en febrero de 1936 de la UNITA, Confederación de Trabajadores de México, encabezado por Vicente Lombardo Toledano. Además, reestructuró al propio partido de gobierno, transformándolo en uno nuevo. Guillén Zelaya se traslada indefinidamente a México, no como exiliado político, sino como emigrado voluntario, ya que no estaba de acuerdo con la política y pensamiento de quien era ahora el presidente de la República. Los años del gobierno cardenista constituyen en un momento político en que la defensa de la soberanía nacional se convierte en uno de los puntos cardinales del nuevo régimen. Y en Zelaya no es únicamente testigo de los acontecimientos del México revolucionario, sino que el periodista hondureño se verá envuelto en este torrente de cambios y de transformaciones sociales. En síntesis, en esos primeros 6 años de Alfonso Guillén Zelaya en México, le tocó ver desarrollarse ante sus ojos el punto más alto logrado por la Revolución Mexicana. Por ello, su exilio en México no era casual. Al respecto, Rafael del Valle, en su célebre trabajo Historia de las Ideas Contemporáneas en Centroamérica, nos señala la importancia que México tuvo en aquellos años para la intelectualidad hondureña y centroamericana. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial que le tocó vivir a Alfonso Guillén Zelaya en México, el pensador hondureño asumió un fuerte compromiso contra el fascismo. Al respecto, apunta el profesor Tomás Erazo Peña. La época que le toca vivir a Guillén Zelaya en México es heroica. Es el momento en que se lucha por la defensa de la dignidad y la soberanía. Al mismo tiempo, la humanidad vive en una de las épocas más críticas. La bestia parda del nazifascismo parecía que arrastraría al mundo a otro medioevo
lleno de inquisiciones, terror y persecuciones. Guillén Zelaya escribe y participa en estas dos luchas sin olvidar la de su patria. Camina paso a paso con su amigo y compañero de ideas, Lombardo Toledano, en las movilizaciones y organizaciones de las masas y difusiones de las ideas revolucionarias. Lo vemos en el periodo de fundación de la Universidad Obrera de México, de la cual fue su catedrático. Participa con Rafael Paz Paredes en la fundación de El Popular, periódico en el cual escribe desde su fundación hasta el 4 de septiembre de 1947, fecha de su fallecimiento. El mismo Tomás Erazo Peña agregó al respecto: Guillén Zelaya no solo ayuda en esta ciudad a organizar a los hondureños en su lucha contra la tiranía en Centroamérica, sino lo hace contra los de Franco, Hitler y Mussolini. Llama a la lucha por una democracia que permite avanzar y organizar a los pueblos, el principal Honduras, donde la dictadura había desorganizado a los trabajadores. Cuando suceden en San Pedro Sula los trágicos acontecimientos de la represión del 6 de julio de 1944, que ordenó Tiburcio Carías Andino en México, Alfonso Guillén Zelaya escribió en El Popular y llamó al dictador hondureño a evitar los horrores, las miserias, la sangre y el dolor de la guerra civil, exhortándolo a dejar el poder y a evitar en medio de la guerra mundial otro conflicto nacional. Apuntando Guillén Zelaya: no queremos pensar siquiera en las consecuencias de una lucha armada entre hermanos después de 12 años de dictadura. Sería el galopar de los jinetes del odio, sembrando por todas partes la devastación y la muerte. La obra de Guillén Zelaya, tanto periodista como poética, se encuentra dispersa en periódicos y revistas de El Salvador, Nueva York, Guatemala y especialmente en México. Alfonso Guillén Zelaya, periodista, filósofo, doctrinario, sociólogo, ensayista y pensador, es considerado como uno de los más grandes y trascendentales escritores que el género humano y literario le ha dado Honduras. Entre sus más conocidas poesías tenemos La casita de Pablo, Poeta y mendigo, El almendro del patio, El oro. Por su parte, su obra ensayística, también conocida a distintas publicaciones, especialmente La inconformidad del hombre y Lo esencial. La visión humanística de Guillén Zelaya, su sensibilidad hacia el hombre y sus problemas mantienen en alto su pensamiento filosófico y su poesía. En el conjunto de su obra, Alfonso Guillén Zelaya cultivó los diversos temas humanos que componen el distinto común de toda mujer y de todo hombre: la vida, la muerte y el amor. Este autor se caracterizó por su eterna inconformidad. Haría un llamado Guillén Zelaya a la unidad de la familia hondureña, y a la patria la llamaría al olvido total del pasado y al trabajo y progreso constante.